Sean todos muy bienvenidos. En esta sesión aprenderemos sobre dos conceptos fundamentales en pruebas de hipótesis como lo son el nivel de significancia y las regiones de rechazo. Exploraremos cómo estos conceptos nos ayudan a tomar decisiones basadas en datos y cómo aplicarlos en contextos reales. Comencemos. En las sesiones anteriores aprendimos a formular hipótesis nulas y alternativas, las cuales sirven como base para cualquier prueba estadística. Sin embargo, saber formularlas no es suficiente. También necesitamos un mecanismo que nos permita tomar decisiones claras, como aceptar o rechazar una hipótesis. Esto nos lleva a dos herramientas clave. En primer lugar, el nivel de significancia que define qué tan estrictos somos al tomar decisiones, y en segundo lugar, las regiones de rechazo que determina cuándo una hipótesis nula debe ser descartada. Por ejemplo, en el caso del café Juan Valdez, y hablando específicamente de la presentación en café soluble que podemos encontrar en algunos supermercados, queremos garantizar que cada frasco contenga 190 gramos exactos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la máquina de llenado esté funcionando correctamente? Usaremos estos conceptos para establecer límites claros y evaluar si los datos apoyan o rechazan nuestras suposiciones. De manera similar, podríamos analizar si los analistas financieros en México ganan en promedio 21,000 pesos mensuales, como afirma Glassdoor. En ambos casos, el nivel de significancia y las regiones de rechazo nos ayudarán a interpretar los resultados de confianza. El nivel de significancia, denotado como alfa, es un concepto central en pruebas de hipótesis. Representa la probabilidad de cometer un error al rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera. Es decir, mide qué tan estrictos somos en nuestra decisión. Los valores más comunes de alfa son 0.01, 0.05 y 0.10. La elección depende del contexto y las posibles consecuencias de equivocarnos. Por ejemplo, en el caso del café Juan Valdez, queremos asegurarnos de que los frascos contengan, en efecto, 190 gramos exactos de café. Aquí un error podría generar desperdicio o insatisfacción del cliente o incluso una demanda por alguna institución que proteja a los consumidores, por lo que seleccionamos un nivel de significancia bajo como alfa igual a 0.01. Esto nos da más confianza en nuestras decisiones. Por otro lado, al analizar los salarios promedio de analistas financieros en México, podríamos permitir un mayor margen de error, utilizando un alfa de 0.05, ya que las consecuencias de equivocarnos no serían tan críticas. El nivel de significancia nos permite definir un umbral claro para evaluar nuestras hipótesis. Este umbral será clave para calcular las regiones de rechazo que exploraremos más adelante en esta sesión. Y ahora que entendemos el nivel de significancia, hablemos sobre las regiones de rechazo. Estas regiones nos ayudan a determinar cuándo debemos rechazar la hipótesis nula. En términos simples, son los valores extremos donde la hipótesis nula ya no se sostiene con base en los datos. Imaginemos el caso del salario promedio de analistas financieros en México. Nuestra hipótesis nula, H0, establece que el salario promedio es 21,000 pesos mexicanos al mes. Si realizamos un análisis y obtenemos un valor Z que cae dentro de la región de rechazo, significa que los datos muestran una diferencia significativa respecto a 21,000 pesos mexicanos. En ese caso, rechazamos H0 y aceptamos la hipótesis alternativa H que indica que el salario promedio no es igual a 21,000 pesos mexicanos. La región de rechazo depende del nivel de significancia alfa. Si alfa es 0.05 y realizamos una prueba de dos colas como las que estamos observando en el slide, dividimos ese 5% en dos partes iguales, 2.5 en el lado izquierdo y 2.5 en el lado derecho de la distribución normal. Usando la tabla Z, encontramos que los valores críticos son de 1.96, negativo a la izquierda y positivo a la derecha. Si nuestro valor Z calculado está fuera de ese rango, caería en la región de rechazo y entonces estaríamos desechando la hipótesis nula.
Es importante entender que estas regiones no solo nos indican qué tan lejos estamos de la hipótesis nula, sino también qué tan improbable es que los datos sean consistentes con esta hipótesis. En estadística, las pruebas pueden ser de una cola o de dos colas, dependiendo de cómo formulamos nuestra hipótesis. Vamos a explorar la diferencia entre ambas. En primer lugar, tenemos las pruebas de dos colas, y estas se utilizan cuando estamos interesados en detectar cualquier desviación, ya sea hacia arriba o hacia abajo de un valor hipotético. Por ejemplo, si queremos saber si el salario promedio de analistas financieros en México es diferente de 21,000 pesos mexicanos, sin importar si es mayor o es menor, usamos una prueba de dos colas. Aquí la región de rechazo está dividida en dos partes, como podemos observar. Una en cada extremo de la distribución, esta a la izquierda, esta a la derecha. Por otro lado, tenemos las pruebas de una cola. Estas se usan cuando nos interesa detectar un cambio en una sola dirección. Por ejemplo, si queremos verificar si los analistas financieros ganan más de 21,000 pesos mexicanos, nuestra región de rechazo estaría únicamente en el lado derecho de la distribución, como estamos observando en este slide. Por el contrario, si quisiéramos probar si ganan menos, entonces la región de rechazo ya no estaría a la derecha, debería estar a la izquierda. La elección entre una prueba de una cola o dos colas depende de la pregunta de investigación. En ambos casos, el nivel de significancia define el área de la región de rechazo. Por ejemplo, para un alfa de 0.05 en una prueba de dos colas, cada extremo tiene, como pueden observar, una región que representa el 2.5% de probabilidad, lo que tendría asociado un valor Z de más 1.96 a la derecha y menos 1.96 a la izquierda. Pero en una prueba de una cola, toda la región de rechazo está en un solo lado y equivale al 5%, lo que tendría asociado un valor Z de 1.645, como podemos ver en el slide. Y no se preocupen, en la próxima sesión veremos cómo calcular estos valores críticos, que de hecho ustedes ya pueden hacerlo porque lo hemos hecho en secciones previas en este curso. Aprendimos cómo determinar este valor Z y más adelante, en una sesión posterior, vamos a aplicarlo en una prueba, en un caso que simule una situación real. Para cerrar esta sesión, repasemos los puntos clave. En primer lugar, el nivel de significancia alfa nos permite definir el umbral para aceptar o rechazar una hipótesis nula. Valores comunes son 1%, 5% y 10%, y su elección depende del contexto. En segundo lugar, las regiones de rechazo determinan los valores extremos donde la hipótesis nula ya no se sostiene. Estos límites se calculan con base en alfa y la tabla Z. Y en tercer lugar, las pruebas de una cola son útiles cuando nos interesa un cambio en una sola dirección, mientras que las pruebas de dos colas evalúan desviaciones en ambas direcciones. Con estos fundamentos, ahora podemos proceder a aplicar estos conceptos en escenarios que simulen situaciones reales y resolver preguntas importantes con datos. Así que nos vemos en la próxima sesión.